Estamos aquí nuevamente, hermanos, con ustedes. Hoy es un día muy especial que estamos compartiendo desde casa, que estamos en las instalaciones de nuestro auditorio. Y hoy estamos muy felices, muy contentos porque estamos en vivo a través de nuestras redes sociales. Usted nos puede encontrar ahí en el Facebook, en el YouTube. Gracias a todos los que ya están conectados. Así que rápidamente, usted sabe que los martes tenemos nuestra reunión virtual, ¿verdad? En estos días de cuarentena. Quiero que me acompañe este día al libro de los Salmos, capítulo 65, verso 9, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Así que, hermanos, queremos desarrollar un tema, así como lo hemos estado anunciando. El Señor puso en nuestro corazón el poder transmitir una palabra, y esperamos que sea una palabra que traiga vida a su cuerpo, a su alma y a su espíritu. Usted que está en casita, yo sé que usted está ahí con nosotros, unidos en este momento. Comparta la transmisión para que todos juntos podamos estar reunidos hoy martes, que tenemos martes de enseñanza. Así que le voy a invitar para que usted pueda ver conmigo el tema que vamos a desarrollar. Ya le decía yo que es los 7 ríos, ¿verdad? Es el tema que vamos a estar desarrollando. Así que quiero que me acompañe a orar y nos ponemos en las manos del Señor. Aquí también ore por nuestros hermanos que están a través de las cámaras, nuestros hermanos de televisión, mi hermano Guillermo, mi hermano Lázaro, mi hermano Ronald, y a mi hijo Ezequiel, que aquí lo tenemos en el piano. Así que ellos ya están con las medidas de bioseguridad, con su máscara, ¿verdad? Con todo lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Y usted también en casita, ¿verdad? Ayúdenos a orar para que Dios guarde nuestra salida y nuestra entrada también. Así que incline su rostro. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pedimos en esta hora que nos bendigas, que venga tu palabra en medio de nosotros, que nos hables al corazón, que nos hables a nuestra alma, a nuestro espíritu. Toma el control de este ambiente espiritual. Cubre a cada uno de mis hermanos que están a través de sus cámaras, Señor, en los controles, en el sonido. Señor, aquí mi hijo con su piano, Señor, también, que nos están colaborando. Te damos gracias porque nos has permitido y nos has abierto las puertas una vez más para estar aquí desde casa en cada una de las casas de nuestros hermanos, y nos permite, Señor, transmitir esta bendición. Toma el control de tu palabra, háblanos por tu Espíritu Santo, que sea una palabra que traiga bálsamo a nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero trasladarle lo que el Señor puso en mi corazón acerca de lo que son los ríos. Fíjese usted, hermano, que el río que vamos a ver, porque la Biblia dice que el Salmo nos habla de eso, el río que es un flujo de agua. El río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad con un cauce de tierra. Fíjese usted, dice que los ríos poseen un caudal determinado. Los ríos no todos son iguales, y rara vez, obviamente, en lo que va del año, dependiendo de cómo es el clima y cómo son las condiciones lluviosas, o dependiendo de cómo está de cargada de agua las nubes, los ríos pueden desembocar de esa misma afluencia en lagos, desembocan en los mares. Ahora, lo que quiero trasladarle este día, hermano, es que algunas veces estos ríos terminan en lugares desérticos, y estos ríos comienzan a alimentar también estas fuentes de aguas de los desiertos, porque en los desiertos, aunque no se crea, hay algunas fuentes de aguas. Pero yo lo que quiero es que usted vaya conmigo. Estoy tratando de poner un poco de introducción a través de la palabra. Vamos a tratar de ver lo que dice la Biblia, 7 ríos, aunque hay más ríos. Pero quiero enfocarme con algunos ríos, específicamente los que nos menciona la Biblia. Y quiero que con esta introducción que he hecho podamos ir a Génesis 2:13. Solo los hermanos que están ahí
a través de casita, ¿verdad? Vaya tomando su cuaderno, su lápiz. Vamos a tener algunas imágenes también que vamos a ver más adelante para que podamos salir enseñados, ¿verdad? Recuerde que es martes de enseñanza. Vamos a leer Génesis 2:13 en la versión de las Américas. Dice la Biblia: y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Verso 14. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces, mire usted, voy a tratar de introducirme con este punto. El primer versículo que leo es Génesis. Y vamos a verlo, hermano, desde Génesis, vamos a verlo hasta Apocalipsis. Entonces, déjeme ver acá. Acá tenemos entonces el primer río, ¿verdad? Déjeme ponerlo acá. Vamos a ver, es el río Éufrates. Es muy importante porque este río en griego no lleva acento en la E. Esto es muy importante que lo entendamos. En el griego no lo lleva, pero en el hebreo sí lo lleva. Lo que quiero trasladarle es que es un río escatológico, porque el libro de Génesis nos habla, y es un punto muy importante, que este río proviene de un solo río. Era un río que se manifestaba desde el huerto del Edén. Me llama mucho la atención porque cuando lo estamos leyendo en la Biblia, tal vez aquí mis hermanos me van a ayudar, Génesis 2:10, vamos a leer el Génesis 2:10, vamos a retroceder ahí, tal vez me ayudan a ponerlo también acá. Vamos a ver si lo tengo. No lo traje acá, perdónenme, no lo traje. Pero en el Génesis 2:10, usted lo puede buscar ahí en casita, dice, bueno, aquí voy a aprovechar ya que tengo la foto acá. Este río que usted ve acá, usted lo está viendo en sus pantallas también, es el río Éufrates. Ese río, de alguna forma, es un río grande, es un río caudaloso. Este río, entre sus significados, su palabra griega, que es la 6578, nos está hablando que es 6578, ¿sí? Ese río dice que es algo que se abre paso, es algo que se va abriendo camino. Y entonces, entre las acepciones de esta palabra Éufrates, significa algo que va en aumento. El Éufrates significa algo que va a crecer, algo que va a ser fértil, algo que es fructífero, que lleva mucho fruto, que se multiplica, que produce hasta que algo retoña. Eso significa Éufrates. Entonces, como estamos en martes de enseñanza, solo déjenme usar aquí la pizarrita. Quiere decir que nos está hablando el río Éufrates de llevar mucho fruto. Entonces, fíjese usted, como estamos en martes de enseñanza, quiero que vaya conmigo. El Éufrates, su acción primordial es llevar mucho fruto. Es un río que vemos que está desde el Éxodo, desde Génesis. Lo vemos en el Éxodo, creo que hay otros versículos acá, usted lo puede buscar en su Biblia, en el Deuteronomio 1:7, en Josué, en Segunda de Samuel, Segunda de Reyes, Crónicas, en Jeremías aparece, y por último lo vemos en la Biblia que aparece en Apocalipsis capítulo 9:14 y 16:12. Me llama mucho la atención porque le había dicho el Señor a Adán que se fijara un lugar donde él iba a estar. Y el lugar que le fijó a Adán fue el Edén, el jardín del Edén. Edén significa deleite, Edén significa delicia. Y muy interesante porque entonces quiero ver un poquito más adelante, veo el río Tigris. Aquí lo puede ver usted en la pantalla. Mire la fotografía que tenemos acá. Tal vez los hermanos me van ayudando acá para que se mire. Entonces, mire, ahí tengo ese río Tigris. Esa es una foto actual del río. Ya vimos el Éufrates y ahí en el Éufrates hay una represa que se llama, ay Dios santo, déjeme, quiero que lo anoté por acá, Ataturk se llama esa represa que está en Turquía. Pero fíjese usted, este otro río que está aquí es el Tigris. Estoy todavía solo en el punto 1. Este río también está en la actualidad, es un río muy grande, es un río muy caudaloso. Voy a verle otra fotografía que traje acá también del mismo río Tigris. Pero mire usted que en otros lugares del río Tigris
podemos ver que este río ya está, no está muy caudaloso. Mire que si usted se fija en esa fotografía, muy parecido a Tegucigalpa, muy parecido, parece como que fuera el río Chamelecón, ¿verdad? Quiero que vaya viendo usted eso y esos detalles interesantes, porque más adelante puedo encontrar, ahí sí lo tengo ahí, Génesis capítulo 2, quiero que lo lea conmigo, Génesis 2:10, dice, y el nombre del segundo es el río Gihón, este es el que rodea la tierra, no, perdón, el 10, y del Edén salía un río para regar el huerto. Escuche bien eso, del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Verso 11, el nombre del primero es Pisón, que es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El verso 12 dice, el oro de aquella tierra es bueno, allí hay bedelio y onice. Entonces, quiero que venga acá conmigo. Mire usted, como estamos aprendiendo de esto, el río Éufrates obviamente viene de un solo río, que en todo caso sería, déjeme ponerlo acá, le voy a poner acá, río Edén, sería prácticamente sería un río Edén. Porque de este río del Edén salían 4 ríos, el Pisón, el Gihón, salía el Éufrates. Solo ahí me va a decir usted, pastor, ya ahí estamos viendo 4 ríos. Pero por eso le estoy leyendo este capítulo 2, verso 10. Y mira, quiero que me ponga atención en esto. Porque dice, de Edén salía un río para regar el huerto. Oiga bien, dice, un río para regar todo el huerto. Entonces, muy interesante, un solo río y se dividió en 4 ramas. Algunos dicen que todavía no encuentran algunas ramificaciones de este río. Por ejemplo, el río Éufrates, que es uno de los que vimos aquí, que se convierte este río del Edén en 4 ramales. Uno de los últimos es el río Éufrates. Ese río Éufrates es muy interesante porque a lo largo de la Biblia vemos que la participación de este río la tiene en la 6ª trompeta y también lo tiene en la 6ª copa. Y como no estoy viendo escatología, pero como es enseñanza, me está hablando que la 6ª trompeta, estamos hablando del tiempo tribulacionario. Por eso es muy importante que vayamos entendiendo esto, porque Dios ha designado como una figura, una sombra de una figura, para que nosotros entendamos cómo quiere manifestar el río del Señor en nuestros corazones. Así como lo hizo en el Edén, Dios había hecho las cosas para que lo sirviéramos con alegría, para que Adán le sirviera en el Edén con alegría. Y estos ríos, el Pisón, el Gihón, el Hidekel, que es el mismo Tigris, y el Éufrates, sirvieran para que Adán estuviera en un deleite. Eso significa Edén. Me llama mucho la atención porque quiere decir que cuando yo sirvo al Señor con alegría de corazón, yo tengo que hacerlo como un agradecimiento por las cosas buenas que me da. A Adán le dijo el Señor, no necesitas trabajar, solo tienes que gozar de todo lo que hay aquí en el huerto, de todo lo que puedes comer, de cualquier árbol que hay aquí. Hay un río que está regando todo este huerto, y ese río era tan grande y tan inmenso que se componía en 4 partes. Bueno, creo que ya me estuve un poco de tiempo en el punto 1. Avancemos a Éxodo 7:21 en la Biblia de las Américas. Dice la Biblia, y los peces que había en el Nilo, oiga esto, murieron, y el río se corrompió de manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo, y había sangre por toda la tierra de Egipto. Ok, vamos en el punto número 2. Entonces, solo para que vayamos llevando aquí la secuencia. Entonces estamos hablando de que este es el río Nilo. Este es un río, hermano, bíblico, obviamente, que aparece en las versiones de la Biblia. Este es un río que me habla donde alguien pasa de la vida, y fíjese usted, de la vida a la muerte. Mire usted qué terrible. Entonces, todo lo que estamos viendo es que todo lo que Dios deja es para que nos deleitemos. Cada río era manifiesto en su manera para poder llevar vida. Esa es la función de un río. Donde no hay ríos, no hay vida. Por eso es que en los desiertos no hay ríos. Ahora, me llama mucho la atención porque este río Nilo significa canal. Eso significa Nilo.
Pero me llama mucho la atención porque cuando empezaron, hermano, a manifestarse las plagas, fíjese usted qué terrible, cuando llegaron las epidemias al país de Egipto, por causa, obviamente, de que Faraón no quería dejar ir a su pueblo. Mire qué interesante. Aquel río de abundancia, aquel río que Dios había dejado para que se manifestara la vida, entonces por el poder de Dios, póngale atención a esto, por el poder de Dios fue cambiado de vida a muerte. Y dice que, mire que dice, y había sangre por toda la tierra. Por toda la tierra de Egipto. Y ese río, hermano, mire, los egipcios, dicen los historiadores, que ellos no se extendieron mucho a vivir lejos de ese río, porque de allí extraían agua para hacer los ladrillos. De allí extraían agua para sus necesidades de limpieza, de higiene. Extraían agua para los riegos de sus cosechas, de sus siembras. Pero mire el Señor, viene el Señor y les corta la fuente del río. Mire qué terrible esto. Egipto, hermano, era una gran nación, pero toda la mayor parte de esa población vivía a los márgenes de ese río. Era un río, hermano, fluvial, era un río, hermano, que tenía casi 5.500 kilómetros. Escuche bien esa cantidad, 5.500 kilómetros. Era un río, hermano, completamente de vida, era un río grande. Ahora, este río hacía posible que desapareciera la miseria en esa tierra. Por eso es que Egipto llegó a ser una potencia mundial. Pero me llama la atención, hermano, que cuando nosotros no estamos dentro del plan de Dios, cuando no estamos haciendo lo que Dios nos enseña, y quiero ponerle una foto acá, solo para que usted tenga una idea cómo era ese río Nilo. Fíjese usted, mire cómo era ese río Nilo. Entonces, ahí solo para que tenga una idea, obviamente, ¿verdad? Pero ese río, tal vez los hermanos me ayudan allá a poner la foto también allá en televisión. Pero fíjese usted, tenemos ese río ahí, y ese río manifestaba, usted puede encontrar ahí, mire que hay arena también a las orillas del río. Eso nos está hablando entonces de que Dios no estaba queriendo dañarlos. Él les había proveído una fuente. Él les había proveído un lugar donde ellos podían extraer la riqueza necesaria para el crecimiento y el desarrollo de su civilización. Pero por desobedecer, este es un río, entonces mire usted, ya hermano, este era un río del Edén, pero este fue un río que provocó desobediencia. Desobediencia. Y creo que hemos visto, hermanos, esta palabra obediencia y desobediencia a lo largo de toda esta cuarentena. Porque el faraón no quería dejar ir libre a su pueblo. Entonces vino el Señor y le secó su fuente que le producía. Por eso es que, hermano, entendemos que al final, cuando el faraón recibió todas las plagas, que ya lo hemos hablado en otros temas, tuvo que dejar ir a Israel, porque estaba secando paulatinamente el Señor todas las fuentes de riqueza que tenía Egipto. Y entre ellas tenía, obviamente, este río Nilo, que este es un río muy, muy tremendo. La sociedad egipcia, hermano, estaba muy, muy relacionada con este río Nilo. Por eso es que ellos hacían sus embarcaciones, hacían sus lanchas y todo lo que ellos creían necesario. Entonces, imagínese usted la consternación de Faraón cuando por mano de Moisés el Señor dice: voy a convertir esas aguas. Mire qué lindo se ven esas aguas ahí, hermano, azules, unas aguas prósperas y bendecidas. Pero viene y dice: ¿sabes qué? Por tu desobediencia voy a cortar esa prosperidad y la voy a transformar en un río de sangre. Y cuando vemos la sangre en la Biblia, la sangre puede tipificar muchas cosas. Para nuestro reino de luz, la sangre es la sangre que nos cubre, la sangre que nos limpia, que es la sangre de Cristo, que es la que rociamos en los postes y en los dinteles. Pero también vemos sangre por de parte de las tinieblas, que lo que significa un castigo, violencia, eso significa la sangre, violencia por desobediencia. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de entender que nuestra vida y todo lo que tenemos, darle gracias al Señor, porque su río, hermano, va a venir sobre nosotros, un río de abundancia. Hasta lo cantábamos antes, ¿verdad? Decíamos: es como un río de agua viva que salta para vida eterna. Porque es el río de Dios que tiene que saltar de nosotros. Estoy hablando en sentido figurado. Ok, voy a avanzar un poquito más todavía. Quiero que vamos en orden cronológico. Ya vimos el Génesis, el Éxodo. Ahora veamos Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 6, Biblia de las Américas. Dice la Biblia: en el año 9 de Oseas,
el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al desierto en Asiria y los puso en Jalá y en Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Ok, voy a llevarlo aquí para que venga conmigo acá. Recuerde que estamos en martes de enseñanza. Entonces, el río, fíjese usted, hermano, que voy a tratar de ver cómo le hago con este río, porque este río no le traigo una foto, sino que le traigo un dibujo por esta palabra, porque la palabra Gozán tiene acento ahí en la A. Pero mire qué interesante, porque ese río Gozán, cuando yo lo buscaba en la internet y buscaba la figura de este río, me aparecía todos gozan del río, ¿verdad? Pero no estoy hablando de ese Gozán, sino que estoy hablando de lo que significa en la Biblia. Este río significa, lo que ministra es volverse al Señor. Eso es lo que me ministra este río. Entonces, fíjese usted qué interesante, porque cuando estoy leyendo este versículo en la Biblia, dice que el Señor llevó a Israel al desierto. Ya hemos visto con usted entonces en otros temas, creo que en uno de los martes de enseñanza vimos las promesas que Dios tiene para nosotros en el desierto. Y vemos que el Señor tiene una promesa, que hay una fuente de agua de vida que va a salir en medio del desierto. Pero me llama mucho la atención porque este río Gozán significa cantera. ¿Sabe qué significa Gozán? Es una provincia de Asiria, pero significa ese río donde se cortan las piedras. Mire usted qué terrible esto. Aparte de que usted dijera, es un río donde goza la gente, ¿verdad? Entonces no pude traerle una foto, sino que lo que le traigo es ese cuadro. Tal vez ahí me lo ponen los hermanos en televisión. Gracias, hermano. Mire, por eso le puse aquí posible río Gozán. Ahí está un cuadro que se hizo, ¿verdad? Porque es muy probable que ese sea. No hay una foto, no la tengo, pues no he podido ir hasta el río Gozán para haberle tomado una foto. Pero me llama mucho la atención porque aquí el Señor le está enseñando a Israel algo muy interesante. Dice que era el año 9 de Oseas, el rey de Asiria. Y este rey tomó a Samaria y se llevó a Israel, se lo llevó al desierto. Los tuvo ahí en un lugar, los tuvo en un lugar de un río, ahí los tuvo. Y mire, si usted lee la historia bíblica, va a encontrar que esta fue la tercera y la última invasión de Asiria hacia Israel. Tercera y última invasión. Las primeras dos invasiones que hizo Asiria, usted las va a encontrar en el capítulo 15, siempre de Segunda de Reyes. Ahí las va a encontrar, ahí están las dos invasiones. Pero esta del capítulo 17 me está hablando, hermano, de que ya es un castigo completo para Israel. Las primeras dos invasiones fueron como una oleada, hermano, para decirles a ellos, les vamos a advertir lo que les puede pasar. Tienen que evitar que vengan ataques posteriores. Y mire, y como estamos hablando de 3 ataques, los atacaron al cuerpo, los atacaron al alma, y el último ataque, hermanos, les destruyeron su espíritu. Por eso es que nosotros, hermano, estoy aprendiendo esto con usted. No vayamos, hermano, a malinterpretar o malentender que nosotros queremos lo malo para el pueblo. No, como pastor me toca predicarle, porque los 7 ríos que vamos a ver hoy, o que estamos viendo, ya estamos viendo el número 3, me llama de que este río Gozán es volverse al Señor. Entonces, como lo llevamos en orden acá, es un río, este es un río de advertencia. Mire, el río Gozán era un río de advertencia. Ya los judíos habían estado en esos lugares, ya los asirios los habían atacado en esos lugares. Pero muy importante que entendamos, hermano, que cuando vienen ataques a nuestro cuerpo, hermano, que nuestra alma no desfallezca. Hay hermanos que nos han dicho en estos días, pastor, qué triste nos sentimos porque ya llevamos, hoy creo que es el día, si no me equivoco, 86 de esta cuarentena, hermano, perdóneme. Y hasta que todo se normalice, vamos a estar todos en casa. Hasta que todo se normalice y se dé la nueva orden, vamos a poder venir todos a la iglesia, todos al templo. Mire qué lindo, hermano, que aquí estamos varios hermanos nada más, porque no nos permiten tener más personal, ¿verdad? Solamente los que tenemos ahí. Pero lo estamos haciendo todo en orden. Tenemos un permiso del gobierno y estamos aquí con ese permiso. Y no lo estamos haciendo en desobediencia.
86 días atrás, hermano. Las transmisiones, usted me estuvo viendo ahí desde mi casa, hermano, con mi televisor y ahí en un cuadrito que no me podía mover. Por lo menos ahorita ya tengo la libertad de moverme. Pero lo que me llama la atención es por lo que uno obedece. Ya vimos acá. ¿Qué le pasó al río de la desobediencia? Les llegó muerte. El río de la desobediencia produce violencia. Por eso mantente obediente. Cuando pase eso, mire, viene el Señor y les dice a los israelitas ahora con el río Gozán, les he advertido ya muchas veces. Ustedes no quieren entender. Hay un versículo, creo que es en el profeta Jeremías o Isaías, que dice, ya te he golpeado tantas veces, eres una llaga, le dice el Señor a Israel, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, ya no sé por dónde golpearte, le dice el Señor, porque habías llegado ya, obviamente que ya no sé por dónde darte. Quiero que entendamos algo. Esas señales que vemos en Israel, esa figura y la sombra que vemos en Israel, de cómo sus enemigos los atacaron y los advirtieron, nos habla de que nosotros somos una nación, porque ahora lo escriben los apóstoles en el Nuevo Testamento. Somos nación santa, pueblo llamado por Dios, escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahora somos nosotros ese pueblo. Y esas cosas que pasó Israel son sombra y figura para que no nos acontezcan a nosotros. Dios nos escogió entonces como una nación santa para llevar la luz de Cristo a todas las naciones. La iglesia hoy en día tiene que aprovechar este tiempo para llevar el evangelio a todas las naciones. Mire, yo he recibido muchos testimonios y esperamos a todos los hermanos que nos han enviado sus mensajes, que han aceptado a Cristo en estos días. Hermano, qué lindo. A través de las reuniones virtuales que hemos estado haciendo, pastor, me acabo de reconciliar con el Señor. Cuando abren la iglesia, que ya quiero ir a darle gracias al Señor. Entonces quiere decir que estamos cumpliendo, hermano, este mandato del Señor, que tenemos que anunciar el evangelio. Y hoy en día los pastores es cuando más tenemos que predicar. Se lo vuelvo a repetir lo que hemos enseñado. No todo el que predica es pastor, pero todo pastor en estos tiempos complicados y difíciles es cuando se tiene que predicar, cuando más se tiene que predicar del amor del Señor. Entonces el pueblo de Israel tomó sin tomar consecuencias de lo que estaban causando sus propias decisiones. Entonces el Señor, a través de sus enemigos, a través de los asirios, hermano, destruyó a Israel completamente. Llevó una gran parte de su gente, hermano, y se lo llevó como extranjeros. Mire qué terrible, mire qué terrible. Bueno, vamos a ir avanzando porque ya hemos visto 3 ríos. Entonces acompáñenme a Esdras capítulo 8 verso 21. Lea conmigo aquí la Biblia. Entonces proclamé allí junto al río Ahava un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Mire qué lindo, mire qué lindo. Ahora quiero que venga acá conmigo entonces. Vamos a ver entonces acá. Vamos a ver qué color estoy utilizando. Estoy utilizando el color verde. Entonces este río, voy a ponerlo acá, es el río Ahava. Río Ahava. Este es un río que hay una administración muy importante. Si usted lo puede ver acá conmigo, dice que proclamó un ayuno en ese río para que nos humilláramos delante de nuestro Señor. Entonces, aquí tengo que poner algo muy importante y déjeme ponerlo aquí. Desarrollar la vida. Ahora usted me dirá, pastor, ¿qué vida tengo que desarrollar? Bueno, ya estuvimos viendo y hemos visto que los ríos para eso sirven. Pero me llama mucho la atención que este río Ahava, yo creo que lo hemos leído en otros temas de ayuno, está proclamando ahí un ayuno, este siervo, para que se humille el Señor. Y ese río era para que se desarrollara su vida, pero espiritual. La palabra Ahava, esa palabra Ahava, creo que se lo he dicho en otros estudios, significa subsistir. Subsistir. Cuando yo busco qué es esto de subsistir, fíjese usted, hermano, este río es para que esté en nuestras casas, para que fluya el río del subsistir. El Ahava significa existir todavía. Eso significa subsistir.
Mantenerse, hermano, vivo. Eso significa ahava, mantenerse vivo. Y obviamente mantenerse en un estado de desarrollo. Cuando me llama la atención este pasaje, hermano, porque estoy leyendo el cuarto río, ¿verdad? Entonces Esdras está encargado, hermano, de manifestar un movimiento con el pueblo. Viajan aproximadamente 1440 kilómetros, según lo que narra la historia. Ellos caminaron a pie, oiga bien esto, 1440 kilómetros, hermano. Yo se lo he dicho a usted, de aquí a San Pedro son 330 kilómetros que hay, más o menos. Imagínese usted 1440 kilómetros, Dios santo, hermano. Más como 4 o 5 veces de lo que hay de aquí a San Pedro, a pie. Y ese viaje los fue llevando por un territorio muy difícil. Los fue llevando por un territorio duro, peligroso. Dice la Biblia que más o menos 4 meses estuvieron ellos ahí en ese camino. Pero fíjese usted, hermano, y mire que me llama la atención porque no estamos en ayuno, aunque vamos a tener ayuno este próximo domingo que viene, al otro sería el ayuno, ¿verdad? El tercer domingo del mes. Pero me llama mucho la atención porque 4 meses estuvieron en camino por este lugar. Llegaron a Aba y ahí declararon ayuno. En ese lugar, era un lugar desértico donde ellos iban. Pero dice que cuando oraron a Dios, Dios los protegía. Le pidieron al Señor que les diera un buen viaje. Le dijeron al Señor, ¿sabes qué? Vamos a encaminar, tenemos ya, hermano, cuánto tiempo de hacer este viaje y necesitamos que nos ayudes a que nos libres de los tiempos difíciles y de los tiempos peligrosos. Ahora, lo que debemos de saber es que así como Esdras en aquel momento, mire usted, váyase conmigo aquí una vez más. Dice que lo que hizo Esdras fue declarar un ayuno acá, un ayuno para que se humillara. Hermano, hay gente que dice, ay, tengo que ayunar en cuarentena, así que más hambre la que he pasado ahora. Dios santo. Todavía no hemos entendido el ejercicio espiritual que tienen nuestras almas, hermano. Mire, estoy vestido con usted y no sé si la cámara me ayuda, pero peso menos, hermano, Dios santo. Ya la tierra va a girar un poquito más rápido porque hay menos peso. Pero fíjese usted qué importante, porque quiere decir que antes de que nosotros hagamos todos nuestros preparativos físicos para emprender cualquier viaje, cualquier tarea, tenemos que ponerla siempre delante del Señor. Antes de prepararnos físicamente para cualquier tarea secular, debemos de estar preparados espiritualmente. Entonces, cuando me está hablando esto es, lo voy a poner acá, y este es mantenerme vivo. Este río hace una administración, es río de la existencia. Hay gente que me dice, yo creo que aquí están los hermanos de televisión que me van a corroborar, me van a decir amén, por lo menos tengo 4 amenes acá que me van a decir los hermanos. Pero yo le estaba diciendo a los hermanos, mándenos ahí el agradecimiento, hermano, de lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo con usted en medio de esta cuarentena. Y aún muchos hermanitos nos han enviado sus palabras de agradecimiento. Ahorita hicimos 2 videos en la Santa Cena de este domingo. Hicimos uno en la mañana, hicimos uno por la tarde. Y mire usted qué interesante, porque varios hermanos decían, yo le agradezco al Señor porque Dios me sanó. Yo le agradezco al Señor porque tenía un familiar que había dado positivo al virus, pero ya el Señor lo sanó. Entonces te voy a decir una cosa, el río de Ahava está en tu casa, es un río de la existencia. Es un río, hermano, donde te empiezas a desarrollar vida. Porque déjame decirte algo, mientras el Señor te esté dando el aliento de vida, hermano, hay que darle gracias al Señor. Mientras tengamos nosotros, hermano, sustento, alimento y techo, estemos contentos con eso. Mire, estos tiempos, hermano, han sido bien complicados y han sido bien difíciles. Yo no sé si usted ahí en casita, las veces, el día que le toca salir, ha ido al supermercado o le ha tocado ir a algún lugar y le vuelvo a repetir lo que le he estado diciendo. ¿Qué cosas compra para existir? Estamos viendo el río Ahava, que nos habla de desarrollar la vida. Cuando están emprendiendo un viaje, ellos se humillaron al Señor, porque si ellos caminan sin el Señor, hermano, Él no va a guardar nuestra salida y nuestra entrada si no la ponemos en las manos del Señor. Por eso, hoy que salí yo de mi casa, le dije, Señor, me pongo en tus manos. Guarda mi entrada y guarda mi salida, como dice Deuteronomio 28. Ahorita que estamos terminando aquí con los hermanos, nos ponemos en las manos del Señor, que Él guarde nuestra salida y que Él guarde nuestra entrada.
Mire, el tiempo me está avanzando, el tiempo me está avanzando, hermano. Pero voy a avanzar entonces aquí también. Váyase conmigo al libro de Ezequiel. Espéreme, antes de que avancemos al de Ezequiel. Este es el río Ahava. Tal vez ahí estamos, gracias hermano. Ahí estamos en la pantalla. Mire, ese es el río Ahava. Mire qué río tan hermoso. Qué río tan hermoso. Mandamos ahí un hermano de televisión ahorita que fuera a tomar esa foto. Mire qué hermoso ese río. Hermano, tan lindo por todos lados. Hermano, que yo cuando estaba viendo esto digo, Señor, que ese río fluya en nosotros, que tu río se desarrolle en nosotros. Necesitamos el río de nuestro Señor, que se manifieste, que se desarrolle, que crezca en abundancia, que no se seque. Hoy que el Señor ha estado mandando esa lluvia del cielo, podemos entender que Dios no la ha mandado, hermano, en balde, sino que la está mandando porque entendemos su grandeza y entendemos su poder. Váyase conmigo entonces a Ezequiel capítulo 1 verso 3. Dice la Biblia, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y allí vino sobre él la mano del Señor. Mire lo que dice ahí, vino sobre él la mano del Señor. Entonces, váyase conmigo acá. Y quiero que vayamos apuntando. Usted que está conmigo ahí en casita. El número 5, ¿verdad? Es el río Quebar. Río Quebar. Este río Quebar tiene una administración muy especial. Dice que me habla de mantenernos unidos. Mire usted qué interesante esto entonces. Nos habla de que como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, tenemos que mantenernos unidos. Me llama mucho la atención porque Ezequiel está escribiendo esto y me está hablando de que este río Quebar significa cuando hay un gran rato, así dice la traducción, cuando es un gran rato, cuando hay una gran afluencia de esto. Y obviamente nos está hablando entonces de que la voz de Dios vino sobre este hombre. La voz de Dios vino sobre él, hermano, y le empezó a mostrar a Ezequiel un montón de cosas. Y me llama la atención porque en otras visiones de Ezequiel le había sido enviada una palabra con grandes palabras tremendas para el pueblo. Pero las palabras que le había llegado era para que se golpeara al pueblo. Le estaba diciendo el Señor, ¿sabes? Voy a tener que golpear al pueblo. Pero entonces este río Quebar me habla de que ahora Dios viene y lo que te llama es un poco la misericordia. Está hablando palabras de consuelo para los que se humillan. Hay una palabra, si usted sigue leyendo el capítulo 1 de Ezequiel, va a encontrar que es una palabra que viene del Señor para traernos consuelo y para traernos misericordia. Dios, hermano, entonces nos está diciendo a través de su palabra que todo lo que Él quiere para nosotros, todo lo que está haciendo, hermano, es porque quiere que se desarrolle su gracia y su misericordia en nosotros. Entonces el río Quebar nos habla de que nos mantengamos unidos a pesar de las circunstancias. El Señor te va a mandar un regaño y te va a corregir, pero eso no te vaya a separar. Me habla el río Quebar de una palabra que viene sobre Ezequiel, capítulo 1. Estamos leyendo el capítulo 1 y se empieza a desarrollar la visión. Entonces, ¿cómo puedo entender esto? La Biblia nos dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Entonces, mire usted qué interesante. Misericordia es entonces que Dios nos envíe su palabra. Y nuestro deber es atenderla con diligencia cuando estemos afligidos. Entonces, la voz de Dios, hermano, suena con poder en medio de nosotros. La voz de Dios se manifiesta con fuerza, pero mire qué importante. Te dice, mantente unido. Ahora, entonces, quiero que vaya acá conmigo. Si el Señor me está ministrando esto, quiere decir que el río Quebar tiene otra administración. Es un río de misericordia. Ahora, ¿por qué río de misericordia? Porque Él manifiesta su misericordia por su palabra. Todas las mañanas. Hoy es el día 86 de esta cuarentena y amanecimos. Démosle gracias al Señor.
Mañana va a ser miércoles y es el día 87. Démosle gracias al Señor porque se está manifestando su gracia, se está manifestando su misericordia, está dándonos el Señor su consuelo. Entonces, esta parte que estoy leyendo del río Quebar, es que obviamente era una primera parte de esta visión. Estaba hablando de que Dios estaba atendiendo, hermano, al pueblo del Señor. Porque dice que Ezequiel empieza a ver visiones. Y dice este capítulo, hermano, que está viéndolo con un montón de ángeles. Está hablándole ahí el Señor a Ezequiel y lo ve con ángeles que son ministros espirituales. Y obviamente está haciendo una visión del cielo de cómo se manifiesta el poder de Dios a través de la palabra. Esta visión le impresiona, hermano, la mente a Ezequiel, hermano. Mire qué terrible. Y entonces puedo ver que le da una palabra de misericordia. Entonces el río Quebar nos habla de que la misericordia del Señor viene todas las mañanas y nos hace estar unidos en misericordia. Voy a avanzar todavía. Entonces vamos a entrar al Nuevo Testamento. Ya vamos a entrar al Nuevo Testamento. Váyase al Evangelio según Marcos, capítulo... perdón, gracias hermano. Mire, ahí está el río Quebar. Ese es terrible, hermano. Gracias, hermano, por acordarme. Aquí tengo el río Quebar. Mire, está seco, hermano. Ahí lo ve usted. Porque fíjese usted cómo Dios se le está manifestando al pueblo de Israel y le está diciendo que en ese río Dios va a manifestar su misericordia. Pero ¿por qué está seco, pastor? Porque me está hablando de que el río Quebar no supieron, hermano, darle gracias al Señor. Por eso es que necesitamos, hermano, que este río Quebar esté en nosotros. Mantengámonos unidos. Si no nos mantenemos unidos, mire lo que le pasó al río Quebar. Al no mantenerse unido al río de Dios. Así como el río del Edén, que vimos que se manifestaba y miramos cómo salía del Edén. Hermano, mire qué tremendo cómo se secó el río Quebar. Ese es el río Quebar en la actualidad. Hoy sí, vamos a avanzar al Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 5 en la Biblia de las Américas. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Mire qué lindo ese versículo, Ya hemos hablado de 5 ríos. Ahora quiero que me acompañe acá. Usted que está ahí en casita, yo sé que tal vez algunos ahorita van llegando de su trabajo, pero mire qué lindo compartir la palabra con ustedes en este día. Río Jordán. El río Jordán. Ya hemos hablado del río Jordán. Ya hemos hablado que la administración del río Jordán es el que se humilla, el que se agacha, el que reconoce que necesita del Señor. Pero esta administración, mire la administración. ¿Qué significa el río Jordán? Cambio de vida. Pastor, ¿por qué le puso cambio de vida? Mire, ¿sabe por qué? Por varias razones. El río Jordán, lo hemos visto en la historia bíblica, y vemos que Eliseo tuvo mucho que ver con este río. ¿Por qué? Porque ahí Eliseo, creo que lo vimos en un estudio pasado, Eliseo recibió el ministerio ahí en ese río. Atravesaron el río. Elías, hermano, separó las aguas y al otro lado del Jordán fue arrebatado. Y cuando Eliseo regresa, entonces, hermano, le hacen su habilitación para el ministerio. Le aperturaron el ministerio a Eliseo. Entonces, este río me habla de que hubo un cambio de vida en Eliseo. Vemos entonces, vámonos un poco más atrás. Le cambió la vida a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Cuando atravesaron, hermano, el Jordán, recuerde que Moisés le delegó la tarea a Josué, y antes de pasar al otro lado del Jordán, era Canaán. Moisés ya no pudo llegar, pero le da la batuta a Josué, cruzan el Jordán, hermano. Cambio de vida completamente para el pueblo de Israel. ¿Qué otro pasaje le puedo mencionar? El que estamos viendo ahora, en el río Jordán. Dice la Biblia que así como los israelitas cuando pusieron el pie, ellos pusieron su pie en las aguas del río Jordán, entonces las aguas se dividieron. Los sacerdotes llevaban el arca del pacto en sus hombros. Mire, aquí tengo la foto antes de que se me vaya a olvidar. Es una foto muy linda. Tal vez muy pobre la foto, ¿verdad? Disculpe, pero no quise poner alguna foto que no fuera. Ahí se puede ver un jardín al fondo, pero ese es el río Jordán. Ese río, hermano, qué terrible.
Es un río sucio tal vez. Es un río fangoso tal vez. Es un río, hermano, que no es lo que se esperaba, pero por eso se llama río de la humillación. Mire usted qué interesante, porque el que vemos ahí que va es Juan el Bautista a predicar el evangelio. El propósito de Juan fue ir al desierto, ahí donde se encontraba el Jordán, a preparar camino para que el Señor Jesucristo manifestara su ministerio. Y entonces Juan dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, y empezó a predicar el arrepentimiento. Pero ¿cómo manifestaba su arrepentimiento? El arrepentimiento lo manifestaba descendiendo a las aguas. Eso era lo que hacía en una administración, hermano, de descender a las aguas. Todos aquellos que nos sentimos, hermano, pecadores, porque perdóneme, solamente Dios nos puede limpiar, solamente Dios nos puede perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿sabe qué? Debemos de reconocer que estamos necesitados del perdón de nuestros pecados. Entonces, mi consejo, hermano, como pastor, arrepintámonos lo más pronto posible. Necesitamos entender que así como Juan, hermano, le predicaba a la gente que se arrepintiera. ¿Para qué, hermano? Porque estamos hablando de esto. Mire, cambio de vida. Cambio de vida. Entonces, como estamos llevándolo acá, estamos hablando río de humillación. Humillación. Eso es lo que estamos predicando. Eso es lo que estamos hablando. Las administraciones de estos ríos. Estoy en el punto 6. Entonces, tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer. Hay gente, hermano, que por orgullo no quiere reconocer que ha fallado, que ha pecado. Pero debemos de reconocer nuestro estado. Es necesario, hermano, que nosotros cambiemos nuestra manera de actuar. Nuestras actitudes, hermano, no nos van a llevar a ningún lado. Ya se me está acabando el tiempo, hermano. Mire qué tremendo, pero yo creo que me siento bien aquí porque estamos en la casa del Señor. Ya ni me quiero ir, hermano. Pero mire qué lindo, porque siento una unción hermosa, siento una unción especial. Todos, si usted está en casa y ya me está oyendo, usted ya es cristiano, usted dice: pastor, yo ya voy a la iglesia. Usted, déjeme decirle, ya pasó por ese río. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que tenemos que venir siempre al arrepentimiento. Debemos de entender, hermano, que solamente tomados de la mano del Señor vamos a poder seguir adelante. Yo tengo que conocer mi condición de pecador. Yo no puedo, hermano, perdóneme, los títulos, yo soy pastor, pero el título, hermano, no son más que responsabilidades. Todos los que estamos aquí, como el sistema de gracia que les hemos predicado, el sistema de gracia es que todos vamos a dar cuenta de nuestros pecados, pero en el sistema de gobierno tal vez me dieron una altura mayor para poderlo ministrar. Pero al final, cuando nos toque estar en el tribunal o nos toque dar cuenta de lo que hicimos, tenemos que llegar humillados. Todos vamos a dar cuenta de lo que hicimos durante estuvimos en el cuerpo. O sea que el río Jordán nos habla de que tenemos que buscar, hermano, el río de nuestro Señor. Ok, voy a finalizar entonces. Ya llevamos desarrollado casi todo el tema. Vámonos al punto número 7, Apocalipsis 22:1, Biblia de las Américas. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Qué lindo este versículo. Bueno, vamos a ir finalizando, vamos a ir aterrizando. Mire, yo le dije a usted, lo prometido es deuda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora aquí puedo ver un río que es el río celestial. Aquí perdóneme que lo bueno es que aquí podemos borrar. Río celestial. ¿Qué hace esa administración? Mire, ya vimos al principio que los ríos son afluencias. Es una afluente, pero este río ministra consuelo. Entonces, voy a ponerlo acá. Es un afluente de consuelo. O sea que viene el Señor y dice: todos esos ríos, todos los ríos ha creado. El Señor aquí nos ha mandado a nosotros aquí a Tegucigalpa ese gran río Choluteca, que es uno de los más grandes que tenemos acá. Qué linda esa administración de ese río, porque sin ese río, hermano, no llegara toda esa vegetación linda que se desarrolla allá en Choluteca y en muchos de los valles que encontramos por allá. Estos van tienen un afluente y ellos, hermano, terminan en un mar. Algunos terminan en los mares salados, mire, de agua dulce a salada.
Pero todos los arroyos que podemos encontrar acá en la tierra o ríos, pueden ser ríos, ay hermano, fangosos, sucios. Y yo quiero ministrarle algo, ya estamos terminando, ya el tiempo se me está acabando también. Quiero hacer unas conclusiones y quiero también ministrar la palabra. Todos esos arroyos, hermanos, son sucios. No va a haber un río tal vez limpio, es difícil encontrarlo. Es decir, el río cristalino que Dios tiene acá, porque me llama la atención que aquí dice un río celestial. Este es un río celestial que se lo mostraron a Juan. Así como en el Edén salía un solo río y regaba todo aquel deleite, así, hermano, hay un río que sale de la presencia de Dios. Se lo mostraron a Juan. Es un río celestial. Este río, hermano, es una afluencia. Por eso dice que sale del trono de Dios. Entonces yo quiero ese río, hermano. Yo quiero ese río que venga a mi vida. Cuando los ríos que conocemos son fangosos y sucios, vemos que el río de Dios trae consuelo en sus aguas cristalinas. Todos los ríos, hermano, que vamos a ver son sucios y no son transparentes. Entonces, este río celestial, para ir finalizando con esto, es un río, mire qué lindo esto, hermano, es un río de transparencia. Es un río de transparencia. Entonces, con eso termino. Ya hemos visto aquí los 7 ríos. Tal vez el primero, que es el Éufrates, ya vimos que desciende de un solo río, que obviamente el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates, pero era un solo río que regaba el Edén. Ahora, déjeme ir culminando con esto. Ya tengo poquito tiempo Pero déjeme irle ministrando esto. ¿Qué es lo que puedo entender y qué es lo que puedo encontrar? Que cada uno de esos ríos me ministra algo distinto. Cada uno de esos ríos me ministra una cosa distinta, una cosa diferente. Porque lo que puedo entender entonces es que Dios me ama de una manera extraordinaria, que por medio de su río espiritual quiere que yo tenga cambios significativos. El río de Dios es una afluencia, es algo que me va a influenciar. Y yo tengo que dejar que el río de Dios, el Espíritu de Dios, que sea como agua que salpica para vida eterna, que salga de mi interior. Necesito el río celestial. Necesito la afluencia de consuelo. Necesito esa afluencia de consuelo. Que el río de Dios se manifieste poderoso. Voy a culminar. Ahí hay un videíto. Tal vez los hermanos me lo ponen ahí. Mire, quería buscar otros, pero eran muy irreales. Este es un río verdadero. Mire este río acá en la tierra. Es un río de aguas cristalinas. Alguien lo filmó y qué lindo, ¿verdad? Mire esas afluencias de aguas cristalinas. Ahora imagínese cómo será ese río celestial. Mire esas cascadas, hermano. Esas cascadas hermosas. Aquí tenemos la cascada de Pulapanzac, nosotros, hermano, ¿verdad? Pero mire usted qué terrible cómo podemos encontrar que estos ríos, hermano, son cristalinos aquí en la tierra. Y cuando un río es cristalino, es que vemos que un río tiene pureza. Vemos que un río, hermano, trae salud. Un río de aguas cristalinas, usted puede beber el agua, hermano, sin ningún problema. Un río de aguas cristalinas, hermano, usted tiene toda la confianza de que es un río confiable, que es un río afable, que es un río amigable. Hermano, perdónenme, como cristianos, estamos viendo aquí un río de transparencia. Debemos de ser transparentes. Como cristianos tenemos que ser transparentes. En todo lo que hagamos tenemos que ser transparentes. ¿Sabe, hermano? Necesitamos como cristianos siempre que haya verdad en nuestros labios. Que digamos la verdad siempre en nuestros labios, que no haya mentira. De eso nos habla este río. El río de Dios, el río celestial, es una afluencia de consuelo en medio de toda tribulación que nosotros hayamos tenido. Gloria al Señor. Voy a finalizar. Aquí puede ver usted también lo que mis hermanos nos han ayudado a preparar. Ahí tenemos los 7 ríos. Ya vimos el río Éufrates, que la administración que quiere el Señor es que llevemos mucho fruto. Que ese río es el río del Edén, el que sale un solo río, ¿verdad? El Pisón, el Gihón, el Tigris.
Vimos también el río Nilo, es un río que Dios se los había proveído al pueblo de Egipto para que ellos tuvieran, hermano, vida. Pero al final, por su desobediencia, por la administración de su desobediencia, pasaron de vida a muerte. Número 3, vemos el río Gozán, ya lo vimos, ¿verdad? El río Gozán, y ese río Gozán es que nos habla de una administración de volvernos a Dios. Y eso es obviamente el río de la advertencia. Ya lo vimos acá. El punto número 4, vemos acá al río Ahava, que me está hablando que es un río donde yo tengo que desarrollar vida. El río Ahava me llama el río de la existencia, donde yo tengo que ver la mano milagrosa de Dios que se está manifestando siempre en mi vida y en mi alma. Número 6, vimos el río Jordán. ¿De qué me habla el río Jordán? Me habla del cambio de vida, me habla de humillarme, de una administración de humillación, hermano, que yo tengo que reconocer mi pecado y mi falta. Y número 7, vimos el río Celestial. ¿De qué me habla el río Celestial? Pues obviamente de que es una fuente de consuelo, que es cuando Dios me está ministrando consuelo a mi alma y a mi vida. Gloria al Señor. Quiero orar por ti en este día. Creo que hay bastantes peticiones de oración. Hay varios hermanos que nos están pidiendo sus oraciones. Tal vez me ayudan con un fondo musical, por favor, para que vayamos aquí con el piano. Me ayudan. Quiero que oremos. Tal vez usted esté en casita. Yo me le he gozado hoy con usted acá. Estoy tratando de volver a comenzar esto. Estamos volviendo a querer reiniciar y volver a querer tener esa afluencia de consuelo. Esta es la casa de Dios. Y déjeme decirle, hay una administración de esa afluencia de consuelo, de ese río de Dios que está fluyendo. Ese río de Dios empieza a fluir desde la casa. Dice que desde el trono del Señor sale ese río. Y desde el trono del Señor llega hasta nuestras casas. Cada uno de ustedes que están ahí a través de las redes sociales. Ahí está usted, hermano, recibiendo el consuelo de parte del Señor. Yo sé que ha estado en tiempos de aflicción. Yo sé que hemos estado en tiempos de angustia. Pero déjeme decirle, el río de Dios nos ministra vida. El río de Dios nos ministra abundancia. El río de Dios me ministra que yo tengo que llevar mucho fruto. Y muy pronto vamos a estar aquí todos juntos. Niños, jóvenes y ancianos juntamente. Gozándonos. Tenemos un canto. Aquel que decíamos, yo danzo en el río, yo danzo en el río. Hermano, me gozo al reconocer y saber que solamente Dios me puede dar esa victoria. No la puedo buscar allá afuera. El hombre no me la va a dar, el gobierno no me la va a dar, nadie me la va a dar, solamente Dios. Ponga su vida este día en las manos del Señor. Yo quiero que incline su rostro ahí donde está. Incline su rostro. Y oramos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, hemos expuesto tu palabra en este día. Hemos aprendido de esos 7 ríos que tienen una administración, cada uno de ellos, donde debemos llevar fruto, donde no debemos de cambiar nuestra vida por muerte. Todo lo contrario, tenemos que cambiar de muerte a vida. Tenemos que volvernos a ti, Señor, de todo corazón. Tenemos que reconocer que el río que tú mandas y que envías sirve para desarrollar vida. Debemos de mantenernos unidos más que nunca en cualquier situación difícil. Que tiene que haber un cambio de vida constante en nosotros y que podamos llevar tu luz, tu palabra por todas las naciones, por todo rincón sea predicada tu palabra. Y también sabemos que estos ríos que tú nos das son afluencia de consuelo para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos que están conectados aquí a través del Facebook, a través del YouTube. Yo los bendigo ahí en sus casas. Traslada, Señor, toda la bendición que está fluyendo aquí desde este púlpito. Como pastor, ministro, Señor, esa abundancia que hay en tu río, esa riqueza que hay en tu río, que fluye. Yo siento las corrientes de tu río que empiezan a fluir. Ministralas en cada una de las casas, en cada uno de tus hijos allí, Señor. Aquellos que necesitan salud, que esas aguas sean aguas de vida, que ministren vida, resurrección, que ministren vida eterna, que desaparezcan dolores, que desaparezcan dolores en los huesos, dolores en los músculos. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, por el poder que hay en ti,
por el poder que hay en ti, Señor, desaparezcan dolencia, desaparezcan pobreza, desaparezcan miserias, Padre. Pido que ministres cada uno de tus hijos, los trabajos, los negocios, las empresas, Padre Santo. Por tu Espíritu Santo se han prosperado sus caminos. Bendice a aquellos hijos nuestros que están en las escuelas, que están en los colegios, que están en las universidades. Estudios, Señor, que están haciendo virtuales. Bendícelos, dales la sabiduría necesaria para que salgan aprobados. Bendecimos a aquellos que ya están terminando también algunos sus ciclos anuales y que se han graduado y que han salido con éxito. Yo los bendigo y declaro prosperidad y declaro bendición en todo lo que están haciendo, en todo lo que hacen y en todo lo que van a seguir prosperando y cosechando. Soy el principio de muchas victorias para sus vidas. Padre, gracias. Nos sentimos felices, nos sentimos gozosos por estar en tu casa nuevamente y sentir tu presencia. Sentir tu presencia. Gracias. Bendice los negocios de mis hermanos. Bendice las empresas de cada uno de ellos, Padre. Gracias. Te pido que bendigas al ministerio Ebenecer Osana en Tegucigalpa. Cada uno de mis hermanos con sus diezmos, con sus ofrendas y con sus aportaciones desde este púlpito, Señor, que tú nos has dado para administrar toda la riqueza, tanto espiritual como material. Que nunca falten ellos, que nunca se seque la fuente de la riqueza en medio de ellos, Padre. En el nombre de Cristo te pido que ministres paz en nuestro corazón, que ministres gozo en nuestro corazón. Por tu Espíritu Santo te damos gracias. Gracias. Ahí, hermano, donde está en casita, ahí donde está en casita, sienta la presencia del Señor. Dice la Biblia que cosas más grandes de las que Jesús hizo vamos a hacer nosotros. Y esto es también parte de eso, la administración de Dios. Mire qué lindo, a través de ondas electrónicas, hermano. Qué lindo. Recuerde, solo me despido con esto. Esta semana tenemos cambios de horario porque vamos a estar transmitiendo desde acá, desde la iglesia. Hoy martes a las 5:30. Nos volvemos a ver el jueves a las 5:30. Así que usted métase en la página del YouTube, dele a la campanita de suscribirse y dele clic a la campanita para que le anuncie cuando estemos transmitiendo. El jueves vamos a volver a transmitir 5:30. Martes, jueves, vamos a estar el sábado también. En sábado, horario especial 4 de la tarde, y el domingo también en horario especial 4 de la tarde. Por los momentos, esta semana así lo tenemos designado. Solo le invito, como siempre, si estas predicaciones, esta palabra que Dios nos regala, para compartirla con ustedes, porque damos de gracia lo que de gracia recibimos. Pueda compartirlo con sus amigos, con sus hermanos. Se ha sido mucha bendición. Siempre les pido, ore por mí, ore por mi familia, ore por el ministerio, ore por cada uno de mis hermanos que vienen a ayudarnos acá, a lo que es televisión y crónicas y lo que es alabanza también. Y ya muy pronto, paulatinamente, vamos a estar ahí, Dios mediante, permitiéndonos irnos abriendo poco a poco. Sabemos que Judá subirá primero, así que, hermanos de alabanza, prepárense. Judá sube primero. Por mi parte es todo, hermanos. Que Dios esté con ustedes, que Dios les bendiga poderosamente. Amén y amén. Estás en un buen lugar, quédate para probar que en Cristo hay felicidad.